¿Qué pasa, chicos, chicas y grandes? Yo soy Roberto y el día de hoy continúo leyéndoles el libro Cumbres Borrascosas de Emily Brontë. Así que pónganse cómodos, cómodas y comencemos. Capítulo 17. Aquel viernes fue el último que hizo bueno durante un mes. Por la tarde el tiempo cambió. El viento, soplando de sur a sureste, trajo lluvia primero y granizo y nieve después. Por la mañana apenas podía uno imaginarse que habíamos tenido 3 semanas de verano. Las prímulas y los crocus se ocultaron bajo los envites invernales. Las alondras callaron y las hojas tiernas de los árboles primerizos estaban marchitas y ennegrecidas. Triste, fría y lúgubre iba pasando aquella mañana. Mi amo no salió de su alcoba. Yo tomé posesión del solitario gabinete convertido en habitación de la niña. Allí estaba yo sentada con aquella muñeca llorona, meciéndola en mis rodillas, mirando mientras tanto los copos de nieve que se amontonaban en la ventana sin cortinas. Cuando se abrió la puerta y una persona entró sin aliento y riéndose, mi ira por un momento fue mayor que mi asombro. Suponiendo que era una de las criadas, grité: «¡Basta! ¿Cómo te atreves a mostrarte tan frívola aquí? ¿Qué diría el señor Linton si te oyera?» «Perdóneme», contestó una voz conocida, «pero sé que Edgar está en la cama y no puedo contenerme». Mi interlocutora se acercó al fuego, jadeante y poniéndose una mano en el costado. «He venido corriendo desde Cumbres Borrascosas», continuó después de una pausa, «excepto cuando he volado. No he podido contar el número de veces que me he caído. Me duele todo, no se alarme. Le daré una explicación cuando se la pueda dar. Ahora solo tenga la bondad de salir y dar orden de que el coche me lleve a Gimmerton y decirle a una criada que busque un poco de ropa en mi armario». La intrusa era la señora Heathcliff, y no era ciertamente digno de risa su aspecto, sus cabellos chorreando por sus hombros agua y nieve. Vestida con el traje de soltera que de ordinario llevaba puesto, más adecuado a su edad que a su condición, un vestido escotado con mangas cortas, sin nada en la cabeza y en el cuello. El vestido era de seda ligera y el agua lo adhería al cuerpo. Sus pies estaban solo protegidos por unas delgadas chinelas. Hay que añadir a esto un profundo corte debajo de una oreja, que solo el frío impedía que sangrara profusamente, el rostro pálido, arañado y con contusiones, y un cuerpo que apenas podía sostenerse, tan fatigado estaba. Puede usted imaginarse que mi primer susto no se alivió cuando pude mirarla con calma. «Mi querida Isabela», exclamé, «no me moveré de aquí ni escucharé nada hasta que usted se haya quitado todas sus prendas de ropa y se haya puesto otras secas, y ciertamente no irá usted a Gimmerton esta noche, por lo tanto es innecesario pedir el coche». «Iré, a pie o en coche, aunque no tengo inconveniente en vestirme con decencia. Mire cómo corre ahora la sangre por el cuello, con el fuego me escuece». Insistió en que cumpliera sus indicaciones antes de que la tocara. Hasta que el cochero no recibió órdenes de que estuviera preparado y una criada se dispuso a empaquetar unas prendas necesarias, no consintió que le vendara la herida y la ayudara a cambiarse de ropa. «Ahora, Elena», dijo cuando hube terminado mi tarea, sentada en un sillón junto al hogar y con una taza de té delante, «siéntese enfrente de mí y aparte a la niña de la pobre Catalina. No me gusta verla. No crea que Catalina no me importa porque me comporté de una manera loca al entrar. He llorado y he llorado amargamente, sí. Nadie tiene más motivos de llorar que yo. Nos separamos sin reconciliarnos, ¿se acuerda? Y no me lo perdonaré nunca. Así y todo, yo no iba a compartir los sentimientos de él, esa bestia bruta. Deme el atizador de la lumbre. Esto es lo único suyo que llevo». Se quitó el anillo de oro de su dedo anular y lo tiró al suelo. «Lo aplastaré», continuó pisoteándolo con infantil despecho, «y luego lo quemaré». Cogió la inútil prenda y la echó a las brasas. «Ya está. Comprará otro si me recupera.
Será capaz de venir a buscarme para molestar a Edgar. No me atrevo a quedarme. No sea que esta idea se posesione de su malvada cabeza. Además, Edgar no ha sido cariñoso, ¿verdad? Yo no vendré a implorar su ayuda ni a traerle más disgustos. La necesidad me obligó a buscar refugio aquí. Aunque si hubiera sabido que no le iba a encontrar, me hubiera detenido en la cocina para lavarme la cara y calentarme. Le hubiera pedido a usted lo que necesitaba y me hubiera ido de nuevo a cualquier parte, fuera del alcance de ese maldito, de aquel demonio hecho hombre. Estaba tan furioso. Si me hubiera cogido. Lástima que Earnshaw no sea tan fuerte como él. Yo no hubiera huido hasta verle del todo destrozado, si Hindley hubiera sido capaz de hacerlo. No hable tan deprisa, señorita. Se le va a caer el pañuelo que le he puesto en la cara y le va a volver a sangrar el corte. Beba el té, respire y deje de reírse. La risa está tristemente fuera de lugar bajo este techo y en su situación. Innegable, ¿verdad? ¿No oye a esa niña? No cesa de gemir. Que se la lleven a donde no la oiga. 1 hora. No estaré mucho más. Llamé y la encomendé al cuidado de una criada. Entonces le pregunté qué le había obligado a escapar de Cumbres Borrascosas en tan lamentable estado y a dónde se proponía ir, puesto que se negaba a quedarse con nosotros. Debiera y quisiera quedarme para consolar a Edgar y cuidar a la niña, por estas 2 cosas y porque la granja es mi casa. Pero yo le digo que él no me dejaría. ¿Cree usted que soportaría verme engordar y estar alegre? ¿Que soportaría pensar que estábamos tranquilos sin que se decidiera a emponzoñar nuestro bienestar? Ahora tengo la satisfacción de estar segura de que me odia hasta tal punto que le molesta seriamente verme y oírme. Noto que cuando llego a su presencia, los músculos de su rostro se distorsionan involuntariamente en una expresión de odio, en parte debido a su conocimiento de los motivos que tengo para sentirlo hacia él, y en parte por su innata aversión. Este odio es lo bastante intenso para perseguirme por toda Inglaterra, en el supuesto de que yo consiguiera una buena huida. Por lo tanto tengo que irme lejos. Me he curado de mi primitivo deseo de que me matara. Preferiría que se matara a sí mismo. Ha conseguido hacer desaparecer del todo mi amor, y estoy tranquila. Recuerdo, sin embargo, cuánto le amé, y vagamente me imagino que podría aún amarle, si... No, aunque me amara, su diabólica naturaleza se manifestaría de una manera u otra. Catalina tenía el gusto pervertido para quererle tanto, conociéndole tan bien. Monstruo, si se pudiera borrar de la creación y de mi recuerdo. Calle, es un ser humano. Sea usted caritativa. Hay aún hombres peores que él. No es un ser humano, y no tiene derecho a mi caridad. Le di mi corazón, lo cogió y lo destrozó hasta la muerte, y me lo ha devuelto después. La gente siente con el corazón, Elena. Puesto que ha destruido el mío, no puedo sentir nada por él, ni podría sentir, por mucho que gimiese desde ahora hasta el día de su muerte, y llorará lágrimas de sangre por Catalina. No, desde luego no sentiría nada. Aquí Isabela rompió a llorar, pero enseguida, quitándose las lágrimas de los ojos, continuó. Me ha preguntado qué me ha llevado a huir al fin. Me vi obligada a intentarlo porque conseguí excitar su cólera hasta un punto superior a su maldad. Arrancar los nervios con tenazas al rojo requiere más frialdad que golpear la cabeza. Le excité hasta tal punto que olvidó la diabólica prudencia de que presume y se entregó a una criminal violencia. Me satisfacía ser capaz de exasperarle. La conciencia de ese placer despertó en mí el instinto de conservación y logré escaparme. Si alguna vez caigo de nuevo en sus manos, le habrá llegado la hora de una singular venganza. Sabrá usted que ayer el señor Earnshaw hubiera ido al entierro. Se mantuvo sereno con este fin, bastante sereno. No irse a la cama borracho a las 6 para levantarse borracho a las 12. Como consecuencia, se despertó con una depresión de suicida, tan apta para ir a la iglesia como para ir a un baile.
Se sentó al fuego y empezó a tragar aguardiente, un vaso tras otro. Heathcliff, me estremezco al nombrarle, ha sido un extraño en la casa desde el domingo hasta hoy. Si le alimentaban los ángeles del cielo o sus parientes del infierno, no lo podría decir, pero no ha hecho una comida con nosotros desde hace casi una semana. Volvía a casa al amanecer, subía a su alcoba, se encerraba, como si alguien soñara codiciar su compañía, y allí se quedaba rezando como un metodista, solo que la deidad a quien imploraba era polvo y cenizas inertes, y Dios, cuando a él se dirigía, quedaba curiosamente confundido con el demonio. Después de terminadas estas preciosas oraciones, que terminaban cuando se quedaba ronco y su voz se rompía en su garganta, se marchaba otra vez siempre derecho hacia la granja. Me extraña que Edgar no haya mandado por un alguacil que lo pusiera bajo custodia. En cuanto a mí, dolorida como estaba por lo de Catalina, era imposible evitar que yo considerara como una fiesta estas horas que me liberaba de su desagradable opresión. Recobré bastante ánimo como para oír sin llorar los eternos sermones de José y para no andar por la casa con paso furtivo como ladrón asustado, como antes. Usted no creerá que lloro por cualquier cosa que pueda decir José. Él y Hareton son dos compañeros detestables. Prefiero estar con Hindley y oír su espantosa conversación que con el pequeño amo y su firme defensor, ese viejo odioso. Cuando Heathcliff está en casa, me veo obligada con frecuencia a recalar en la cocina y estar en compañía de los dos, o morirme de frío en las habitaciones húmedas y deshabitadas. Cuando no está, como sucedió esta semana, pongo una mesa y una silla a un lado del fuego, sin importarme en qué se ocupa el señor Earnshaw. Él tampoco se interfiere en mis cosas. Está más tranquilo ahora de lo que acostumbraba a estar, si nadie le provoca, más triste y deprimido y menos furioso. José afirma que está cambiado, que el Señor le ha tocado el corazón y que está salvado como por la prueba del fuego. Me esfuerzo en descubrir señales de este cambio favorable, pero esto no es cosa mía. Ayer por la noche estaba sentada en mi rincón leyendo unos libros viejos hasta tarde, hacia las 12. Me resultaba muy triste irme arriba, con la nieve arremolinándose fuera, y con mis pensamientos que volvían sin cesar al cementerio y a la tumba recién abierta. Apenas me atrevía a levantar los ojos de la página que tenía delante, porque al momento esta melancólica escena usurpaba su lugar. Hindley estaba sentado enfrente, con la cabeza apoyada en la mano, acaso meditando en lo mismo que yo. Había dejado de beber un punto antes de llegar a lo irracional, y no se movió ni habló durante 2 o 3 horas. No había más ruidos en la casa que el quejido del viento, que sacudía de vez en cuando las ventanas, la tenue crepitación de los carbones y el clic de mis despabiladeras al quitar a intervalos la larga mecha de la vela. Hareton y José estarían profundamente dormidos en sus camas. Todo estaba triste, muy triste, y mientras leía, suspiraba porque parecía que toda la alegría del mundo había desaparecido para nunca más volver. El lúgubre silencio lo rompió al fin el ruido del pestillo de la cocina. Heathcliff había vuelto de su vigilia más temprano que de costumbre, debido, supongo, a la repentina tormenta. Esta puerta estaba cerrada, y le oímos dar la vuelta para entrar por la otra. Me levanté sin poder reprimir en mis labios la expresión de lo que sentía, lo que indujo a mi compañero, que había tenido la vista fija en la puerta, a volverse y mirarme. Le voy a tener ahí fuera 5 minutos, si no tiene nada que objetar. No, por mí puede tenerlo fuera toda la noche, contesté. Meta la llave en la cerradura y eche el cerrojo. Earnshaw así lo hizo antes de que su huésped llegara a la puerta principal. Entonces trajo su silla al otro lado de la mesa, se apoyó en ella y buscó en mis ojos colaboración, con el ardiente odio que brillaba en los suyos. Como él aparentaba y se sentía como un asesino, no pudo encontrarla del todo, pero sí descubrió la suficiente para animarse a hablar. «Usted y yo», dijo.
Tenemos una gran cuenta que ajustar con ese hombre que está ahí fuera. Si ninguno de los dos fuéramos cobardes, podríamos unirnos para saldarla. ¿Es usted tan débil como su hermano? ¿Está dispuesta a aguantar hasta el final y no intentar ni una sola vez el cobrarla? Estoy cansada de aguantar, y me alegraría de poder tener un desquite que no se volviera contra mí. Pero la traición y la violencia son armas de dos filos que hieren a quienes las manejan más que a sus enemigos. Traición y violencia son el justo pago por la traición y violencia. Señora Heathcliff, no le voy a pedir nada más que se quede ahí sentada, quieta y muda. Dígame ahora, ¿es capaz de hacerlo? Estoy seguro de que le apetece tanto como a mí presenciar el fin de este enemigo malo. Él será su muerte, a no ser que usted se le adelante, y él será mi ruina. Malaya el infernal bellaco. Llama a la puerta como si fuera ya el amo. Prométame callar y antes de que suene el reloj. Faltan 3 minutos para la 1. Usted será una mujer libre. Sacó del pecho el arma que le descubrí en mi carta e iba a apagar la vela, pero yo se la arrebaté y le cogí el brazo. No me callaré, no le tocará, que quede la puerta cerrada y usted quieto. No, he tomado mi resolución, y por Dios que la ejecutaré, gritó aquel ser desesperado. Le haré a usted un favor a pesar suyo, y a Hareton justicia, y no se preocupe por encubrirme. Catalina ha muerto. Ninguna persona viva me echaría de menos, o se avergonzaría de mí, aunque me degollara ahora mismo. Ya es hora de acabar. De la misma manera podía haber luchado con un oso o razonado con un lunático. Mi único recurso era correr a la ventana y avisar a la presunta víctima del destino que le esperaba. Sería mejor que buscara refugio en cualquier otra parte esta noche, exclamé en un tono un tanto triunfal. El señor Earnshaw se propone matarte si persistes en querer entrar. Sería mejor que abrieras la puerta, contestó dirigiéndose a mí con elegantes términos que prefiero no repetir. No me voy a mezclar en este asunto. Entra y que te mate, si te apetece. Yo he cumplido con mi deber. Con esto cerré la ventana y volví a mi sitio junto al fuego. Mi reserva de hipocresía era demasiado escasa para aparentar ansiedad por el peligro que le amenazaba. Earnshaw, enfurecido, me cubrió de maldiciones, afirmando que aún amaba al villano, y de toda clase de insultos por el ruin espíritu que demostraba. Yo, en el fondo de mi corazón, mi conciencia nunca me lo reprochó, pensaba que sería una bendición para él si Heathcliff le liberaba de su miseria, y que sería una bendición para mí si él enviaba a Heathcliff a su justa morada. Mientras yo estaba sentada acariciando estas reflexiones, el marco de la ventana de detrás de mí cayó al suelo por un puñetazo de este personaje, y se vio por ella su negro rostro echando chispas. Los barrotes de la ventana estaban demasiado juntos para que sus hombros pudieran pasar, y sonreí, contenta de mi imaginada seguridad. Su pelo y ropa estaban blancos de nieve, y sus afilados dientes de caníbal, visibles por el frío y la ira, brillaban en la oscuridad. «Isabela, déjame entrar o te vas a arrepentir», rugió. «No puedo cometer un asesinato. Hindley está de centinela con un cuchillo y una pistola cargada». «Déjame entrar por la puerta de la cocina». «Él estará allí antes que yo. Qué pobre amor es el tuyo que no puede aguantar una nevada. Nos has dejado en paz en nuestros lechos mientras ha brillado la luna de verano, pero en cuanto vuelve el rigor del invierno, corres a refugiarte. Heathcliff, si yo estuviera en tu lugar, me echaría sobre la tumba como un perro fiel. El mundo no vale la pena vivirlo ahora, ¿no es cierto? Me has inculcado con toda claridad que Catalina era la única alegría de tu vida. No puedo imaginarme cómo podrás sobrevivir a su pérdida». «Ahí está, ¿verdad?», exclamó mi compañero, corriendo hacia el hueco. «Si puedo sacar el brazo, le puedo dar». «Me temo, Helena,
que me considera una verdadera mala persona, pero no lo sabe usted todo. Así pues, no me juzgue. Yo no hubiera dado mi ayuda, ni siquiera instigado a que se atentara contra su vida, por nada del mundo. Ahora, desear verle muerto, desde luego que sí. Por lo tanto, grande fue mi decepción, acobardada por el terror de las consecuencias de mis palabras insultantes, cuando se lanzó sobre el arma de Earnshaw y se la arrebató de su garra. Se disparó la pistola, y el cuchillo, al saltar hacia atrás, se clavó en la muñeca de su dueño. Heathcliff lo arrancó por la fuerza, desgarrando la carne al salir, y chorreando sangre se lo metió en el bolsillo, cogió una piedra, rompió la división de las dos ventanas y saltó dentro. Su adversario había caído sin sentido por el agudo dolor y la pérdida de sangre que brotaba de una arteria o vena grande. El bandido le pateó, pisoteó y golpeó la cabeza contra las losas, sujetándome con una mano mientras tanto para evitar que llamara a José. Demostró un dominio sobrehumano sobre sí mismo al abstenerse de rematarle del todo. Ya sin aliento, al fin desistió y arrastró el cuerpo, al parecer exánime, sobre el escaño. Allí arrancó una manga de la chaqueta de Earnshaw y le vendó la herida con brutal rudeza, escupiéndole e insultándole durante la operación, con la misma energía que le había pateado antes. Ya en libertad no perdí tiempo para ir en busca del viejo criado, quien, comprendiendo gradualmente el motivo de mi atropellado relato, corrió escaleras abajo, jadeante, bajando los escalones de dos en dos. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? Esto es lo que hay que hacer, tronó Heathcliff. Que tu amo está loco. Si continúa así un mes más, le llevaré a un manicomio. ¿Y cómo demonios hiciste para que quedara yo fuera sin poder entrar, perro desdentado? No te quedes murmurando y rezongando. Ven, yo no le voy a curar. Lávale eso y cuidado con las chispas de la vela. Más de la mitad de su sangre es aguardiente. Así pues, usted le ha asesinado, exclamó José, levantando las manos y los ojos con horror. Que haya tenido que ver yo cosa semejante. Que el señor... Heathcliff le dio un empujón y le hizo caer de rodillas en medio de la sangre y le tiró una toalla. Pero él, en lugar de proceder a limpiarle, juntó las manos y empezó una oración que me hizo reír por su extraña fraseología. Yo estaba en un estado de ánimo que nada me conmovía. De hecho, tan insensible como algunos malhechores se muestran al pie de la horca. Me he olvidado de ti, dijo el tirano. Tú harás esto, maldita seas, con que conspirando con él en contra mía, víbora. Este es un trabajo bueno para ti. Me sacudió hasta hacerme castañetear los dientes y me echó al lado de José, que tranquilamente terminó sus plegarias y se levantó jurando que iba a ir directamente a la granja. El señor Linton era magistrado, y aunque tuviera 50 esposas muertas, él averiguaría esto. Estaba tan obstinado en su resolución que a Heathcliff le pareció prudente sacar de mis labios una recapitulación de lo que habría ocurrido. Me vigilaba de cerca, agitado por el odio, mientras yo de mala gana refería lo sucedido, respondiendo a sus preguntas. Costó mucho trabajo convencer al viejo de que Heathcliff no era el agresor, en especial por mis difícilmente arrancadas respuestas. Mas pronto el mismo señor Earnshaw le convenció de que aún estaba vivo. Se apresuró a administrarle una dosis de alcohol, y con este remedio recobró su amo movimiento y conciencia. Dándose cuenta Heathcliff de que su enemigo ignoraba el trato que había recibido mientras estaba inconsciente, le llamó borracho delirante y le dijo que él pasaría por alto su atroz conducta, pero que le aconsejaba que se fuera a la cama. Después de dar tan juicioso consejo, nos dejó, con gran contento por mi parte. Hindley se tendió ante el hogar, y yo me fui a mi habitación, maravillada de haber escapado con tanta facilidad. Esta mañana, cuando bajé, media hora antes del mediodía, Earnshaw estaba sentado junto al fuego,
mortalmente enfermo. Su ángel malo, casi tan desvaído y cadavérico como él, se apoyaba contra la chimenea. Ni el uno ni el otro parecían dispuestos a comer. Y después de esperar a que todo estuviera frío sobre la mesa, empecé yo sola. Nada me impedía comer con ganas, y experimenté una sensación de superioridad, ya que de cuando en cuando miraba a mis compañeros y sentía en mí el bienestar de una conciencia tranquila. Cuando terminé, me atreví a tomarme la inusitada libertad de acercarme al fuego, pasando por detrás del asiento de Hindley y arrodillarme a su lado. Heathcliff no miraba hacia mí, yo sí le miré, y contemplé sus facciones con tanta tranquilidad como si se hubiera convertido en piedra. Su frente, que un tiempo creí tan varonil y ahora considero tan diabólica, estaba velada por una densa sombra. Sus ojos de basilisco estaban casi cerrados por el insomnio, y aun el llanto quizás, porque en ese momento sus pestañas estaban húmedas. Ausente de sus labios su feroz escarnio, estaban estos sellados en una expresión de inefable tristeza. Si hubiera sido otro yo, me hubiera cubierto el rostro en presencia de tanto dolor. En su caso yo me sentí gratificada, y por muy innoble que parezca ofender a un enemigo caído, no pude desperdiciar la ocasión de clavarle un dardo. Su debilidad me proporcionaba la única ocasión de saborear el placer de devolver mal por mal. Bueno, señorita, interrumpí. Se diría que usted no ha abierto la Biblia en su vida. Si Dios aflige a sus enemigos, eso debiera bastarle. Es a la vez mezquino y pretencioso añadir a los suyos sus propios tormentos. En general concedo que así sea, Helena, pero qué desgracia caída sobre Heathcliff podía contentarme si yo no tengo parte en ella. Preferiría que sufriera menos y que yo fuera la causa de sus sufrimientos, y que él supiera que soy la causa. Le debo tanto, solo con una condición tengo la esperanza de perdonarle, y es que me pague ojo por ojo, diente por diente, tortura por tortura, reducirle a mi nivel. Puesto que él fue el primero en injuriarme, que sea el último en implorar perdón. Y entonces, sí, entonces, Helena, yo mostraría cierta generosidad, pero como es absolutamente imposible que yo me pueda vengar, no puedo pues perdonarle. Hindley pidió agua, le di un vaso y le pregunté cómo estaba. No tan mal como yo quisiera. Pero dejando aparte mi brazo, cada pulgada de mi cuerpo me duele como si hubiera estado luchando con una legión de diablos. Sí, no me extraña, fue mi siguiente observación. Catalina acostumbraba a jactarse de que ella estaba siempre entre usted y el daño físico. Quería decir que ciertas personas no le harían daño por miedo a ofenderla. Bueno es que los muertos no se levanten de verdad de sus tumbas. De lo contrario, la pasada noche hubiera presenciado una escena repulsiva. ¿No está magullado ni tiene cortes en el pecho y en los hombros? No lo sé, pero ¿qué quiere decir? ¿Se atrevió a golpearme cuando estaba sin sentido? Le golpeó y le pateó y le tiró al suelo. Y se le hacía la boca agua pensando en desgarrarlo con los dientes, porque él es solo la mitad hombre y aún menos. El señor Earnshaw miró como yo a nuestro enemigo común, quien absorto en su aflicción parecía insensible a todo lo que le rodeaba. Cuanto más tiempo pasaba, más claramente se veía en su rostro lo siniestro de sus reflexiones. Si Dios me diera fuerzas para estrangularle en mi último suspiro, me iría al infierno contento. Gimió impaciente, esforzándose por levantarse, cayendo de nuevo desesperado, convencido de su incapacidad para la lucha. Ya es bastante que haya causado la muerte a uno de ustedes, observé en voz alta. En la granja todo el mundo sabe que su hermana seguiría viviendo si no hubiera sido por el señor Heathcliff. Después de todo es mejor ser aborrecido que ser amado por él. Cuando recuerdo lo felices que éramos, lo feliz que era Catalina antes de que él llegara, me dan ganas de maldecir aquel día.
Lo más probable es que Heathcliff reconociera más la verdad de lo que se decía que el espíritu de la persona que hablaba. Su atención se despertó, y vi cómo corrían sus lágrimas hasta caer en la ceniza y retener su aliento en ahogados suspiros. Le miré a la cara y me reí sarcástica. Las nubladas ventanas del infierno fulguraron un momento hacia mí, pero el demonio que solía asomarse por ellas estaba tan oscurecido y anegado que no temí aventurar otra risa burlona. «Levántate y vete de mi vista», dijo el doliente, o supuse por lo menos que esas eran las palabras que dijo, porque su voz era apenas inteligible. Perdona, yo quería a Catalina también, y su hermano requiere cuidados que por ella yo le daré. Ahora que ha muerto la veo en Hindley. Tiene sus mismos ojos. Si no hubieras intentado arrancárselos y puesto rojos y negros, y su... «Levántate, malvada idiota, antes de que mueras aplastada», gritó haciendo un movimiento que me obligó a mí a hacer otro. Entonces continué preparada a escapar. Si la pobre Catalina se hubiera fiado de ti y asumido el ridículo, despreciable y degradante título de señora Heathcliff, pronto hubiera presentado un aspecto semejante. No hubiera soportado con paciencia tu abominable conducta, su aborrecimiento y asco hubieran tenido voz. El respaldo del escaño y la persona de Earnshaw se interponían entre él y yo. Por eso, en lugar de intentar alcanzarme, cogió un cuchillo de la mesa y me lo tiró a la cabeza. Me dio debajo de la oreja y detuvo la frase que estaba diciendo, pero me lo arranqué. Salté a la puerta y le dije otra que espero que se le clavara algo más hondo que a mí el proyectil. La última visión que tengo de él es un furioso salto detenido por el abrazo de su huésped y ambos caídos enlazados ante el hogar. En mi huida por la cocina, le pedí a José que corriera a atender a su amo. Me tropecé con Hareton, que estaba en la puerta colgando una carnada de cachorros de respaldo de una silla, y feliz como alma que escapa del purgatorio, salté, brinqué y volé cuesta abajo por el escarpado camino. Luego, dejando sus revueltas, fui a través de los páramos, rodando por las lomas, vadeando las ciénagas y derecho hacia el fanal de la granja. Preferiría 100 veces ser condenada a vivir en las regiones infernales a perpetuidad que morar ni una sola noche bajo el techo de Cumbres Borrascosas otra vez. Isabela paró de hablar, tomó un sorbo de té, se levantó y rogándome que le pusiera la capota y un chal grande que yo había traído, y haciendo oídos sordos a mis súplicas de que se quedara un rato más, se subió a una silla. Besó los retratos de Edgar y Catalina, me concedió un similar saludo a mí y bajó al coche acompañada de Fanny, que ladraba loca de alegría al recuperar a su ama. Se marchó. Nunca volvió a visitar estas tierras, pero una correspondencia regular se estableció entre ella y mi amo cuando las cosas estuvieron un poco más calmadas. Creo que su nueva residencia estaba en el sur, cerca de Londres. Allí tuvo un hijo, unos meses después de su huida. Se le bautizó con el nombre de Linton, y desde el principio ella dijo que era una criatura enclenque e irritable. El señor Heathcliff me encontró un día en el pueblo. Me preguntó dónde vivía Isabela. Me negué a decírselo. Dijo que no le importaba, solo que cuidara de no venir a casa de su hermano, que no viviera con Edgar, aunque tuviera él que mantenerla. A pesar de que yo no le di información, él averiguó por medio de otro criado tanto el lugar donde residía como la existencia del niño. Sin embargo, no la molestó. Beneficio que ella podía agradecer, supongo, a la aversión que le tenía. Con frecuencia me preguntaba por el niño cuando me veía, y al saber su nombre sonrió despiadado y dijo: «Quieren que le odie a él también, ¿no es cierto?» «No creo que deseen que usted sepa nada de él». «Pero lo tendré cuando quiera, de eso pueden estar seguros». Por fortuna, su madre murió antes de que llegara este momento, unos 13 años después de la muerte de Catalina,
cuando Linton tenía 12 o poco más. Al día siguiente de la inesperada visita de Isabela, no tuve oportunidad de hablar con mi amo. Evitaba toda conversación y no estaba para discutir de nada. Cuando conseguí que me escuchara, me di cuenta de que le complacía que su hermana hubiera dejado a su marido, a quien él aborrecía con una intensidad que apenas parecía permitírsela la dulzura de su carácter. Tan honda y viva era su aversión que se abstenía de ir a cualquier parte donde hubiera la posibilidad de ver a Heathcliff o de oír hablar de él. El dolor, unido a esto, le convirtió en un verdadero ermitaño. Abandonó su cargo de magistrado, dejó incluso de ir a la iglesia, evitaba siempre el pueblo y pasaba su vida en completa reclusión dentro de los límites del parque y de su heredad, solo variada por solitarios paseos por los páramos o visitas a la tumba de su esposa, generalmente al atardecer o temprano por la mañana, antes de que nadie anduviera por allí. Pero era demasiado bueno para ser desgraciado del todo tanto tiempo. No rezaba para que el alma de Catalina le persiguiera. El tiempo le trajo resignación y una melancolía más dulce que la alegría vulgar. Acariciaba su memoria con ardiente, tierno amor y lleno de esperanza. Aspiraba a un mundo mejor, al que él no dudaba ella había ido. También tenía consuelo y cariño mundanos. Durante unos días, ya lo dije, pareció desinteresarse de la mezquina sucesora de la muerta, pero esta frialdad se fundió con la misma rapidez que la nieve en abril, y antes de que esta pequeñez pudiera balbucear una palabra o intentar dar un paso, ya manejaba en su corazón el cetro de déspota. Se llamó Catalina, pero él nunca la nombró por el nombre completo. Así que nunca había llamado a la primera Catalina en diminutivo, probablemente porque Heathcliff tenía la costumbre de hacerlo. La pequeña fue siempre Katy, con lo que la diferenciaba de la madre, y al mismo tiempo la asociaba. Su cariño surgió más por esta relación que por ser hija suya. Acostumbraba yo a trazar una comparación entre él y Hindley Earnshaw. Ni yo misma me podía explicar satisfactoriamente conductas tan opuestas en circunstancias similares. Ambos habían sido amantes esposos, y ambos querían a sus hijos, y no podía comprender cómo era que los dos no habían seguido el mismo camino, para bien o para mal. Pero pensaba para mí que Hindley, al parecer con la cabeza más firme, había tristemente mostrado ser el peor y más débil. Cuando su barco encalló, el capitán abandonó su puesto y la tripulación, en lugar de intentar salvarlo, escapó en revuelta y confusión, dejando sin esperanza ninguna al desgraciado navío. Linton, por el contrario, desplegó el verdadero valor de un espíritu devoto y fiel. Confió en Dios y Dios le consoló. Uno tenía esperanza, el otro desesperación. Cada uno eligió su suerte y cada uno en justicia quedó condenado a sobrellevarla. Pero usted no necesita que yo le moralice, señor Lockwood. Usted juzgará lo mismo que yo todas estas cosas. Por lo menos usted así lo cree, que viene a ser lo mismo. El final del señor Earnshaw fue el que se podía esperar. Pronto siguió a su hermana. Apenas pasaron 6 meses entre los dos. Nosotros, en la granja, nunca tuvimos noticia de su estado antes de su muerte. Todo lo que supe fue con motivo de ir a ayudar a la preparación de su entierro. El señor Kenneth vino a comunicar el suceso a mi amo. «Bien, Ellie», dijo, entrando a caballo en el patio, demasiado temprano para que me alarmara un inmediato presentimiento de malas noticias. «Ahora nos toca a ti y a mí ponernos de luto. ¿Quién crees que nos ha dejado?» «¿Quién?», pregunté atolondrada. «Adivina», contestó, desmontando y colgando las riendas de una argolla junto a la puerta. «Y coge la punta de tu delantal. Estoy seguro que la necesitarás». «¿No será el señor Heathcliff?» «¿Cómo? ¿Llorarías por él?» «No, Heathcliff está hecho un mozo. Su aspecto es lozano. Acabo de verle. Está engordando rápidamente desde que perdió a su cara mitad». «¿Quién es, pues, señor Kenneth?», repetí impaciente.
Hindley Earnshaw, tu viejo amigo Hindley y mi malvado compadre, aunque él no se había portado bien conmigo desde hacía mucho tiempo. Bien, ya te he dicho que esto nos haría llorar, pero tranquilízate, murió fiel a sí mismo, borracho como una cuba. Pobre chico, yo lo siento también. Uno no puede evitar echar de menos a un compañero, aunque éste hiciera las peores jugadas imaginables, y a mí más de una picardía. Creo que tenía apenas 27 años, tu misma edad. ¿Quién diría que nacieron el mismo año? Confieso que este golpe fue para mí más duro que el que me produjo la muerte de la señora Linton. Antiguos recuerdos se agolparon a mi corazón. Me senté en el porche y lloré como por un pariente cercano, y rogué al señor Kenneth que buscara otro criado para que le anunciara al amo. No me podía impedir a mí misma hacerme esta pregunta una y otra vez. ¿Habrá muerto de muerte natural? Hiciera lo que hiciera, esta idea me acosaba, y fue tan cansadamente pertinaz que resolví pedir permiso para ir a Cumbres Borrascosas y cumplir con los últimos deberes para con el muerto. Al señor Linton le costó trabajo consentir, pero yo rogué con elocuencia por la desamparada situación en que el difunto quedaba, y le dije que mi anterior amo y hermano de leche tenía tanto derecho a mi servicio como él. Además le recordé que ese niño, Hareton, era sobrino de su esposa, y al no tener un pariente más cercano, él tenía que ser su guardián, y debía y tenía que averiguar cómo había quedado la propiedad y atender a los intereses de su cuñado. No estaba él para ocuparse de tales asuntos, pero me pidió que hablara con su abogado, y al fin me dio permiso para ir a las Cumbres. Su abogado había sido el de Earnshaw también. Fui a verle al pueblo y le pedí que me acompañara. Movió la cabeza y me aconsejó que se dejara a Heathcliff en paz, afirmando que si se supiera la verdad, Hareton resultaría ser poco menos que un mendigo. Su padre murió endeudado, dijo. Toda la propiedad está hipotecada. La única solución para el heredero forzoso es darle la oportunidad de fomentar algún afecto en el corazón del acreedor y que se inclinara a tener cierta indulgencia hacia él. Cuando llegué a las Cumbres, expliqué que había ido a ver si todo se hacía bien, y José, que parecía bastante afectado, expresó satisfacción por mi presencia. El señor Heathcliff dijo que no me necesitaban, pero que podía quedarme para disponer el entierro si quería. Realmente, observó, el cadáver de ese loco debiera enterrarse en el cruce de los caminos, sin ceremonia ninguna. Por casualidad le dejé 10 minutos ayer por la tarde, y en ese tiempo cerró las 2 puertas de la casa para que yo no pudiera entrar, y pasó la noche bebiendo hasta la muerte con deliberado propósito. Entramos por la fuerza esta mañana porque le oímos resoplar como un caballo, y ahí estaba, tumbado sobre el escaño. Ni desollándole o arrancándole el cuero cabelludo se hubiera despertado. Envié a buscar a Kenneth, y vino, pero no antes que la bestia se hubiera convertido en carroña. Ya estaba frío, muerto y rígido, y estarás conmigo en que era inútil armar más revuelo por él. El viejo criado confirmó este relato, pero murmuró: Hubiera preferido que hubiera ido él por el médico. Yo hubiera atendido al amo mejor. No estaba muerto cuando yo le dejé, ni mucho menos. Insistí en que el entierro fuera digno. El señor Heathcliff dijo que podía hacer lo que quisiera, solo que recordara que el dinero salía de su bolsillo. Él mantuvo un aire duro, indiferente, que no mostraba ni alegría ni dolor. Si algo expresaba era una empedernida satisfacción por haber hecho con éxito un trabajo difícil. Y una vez observé en su cara algo como júbilo, era precisamente cuando sacaban el ataúd de la casa. Tuvo la hipocresía de representar el duelo, y antes de que Hareton le siguiera, levantó al desdichado niño sobre la mesa y masculló con especial placer. Ahora, querido niño, eres mío, y veremos si un árbol crece tan torcido como otro cuando lo dobla el mismo viento.
A la inocente criatura le alegraron estas palabras. Jugaba con las patillas de Heathcliff y le golpeaba la mejilla, pero yo adiviné su significado y dije con sequedad: «Este niño tiene que venir conmigo a la granja de los tordos, señor. No hay nada en el mundo que sea menos suyo que él». ¿Lo dice Linton? «Desde luego. Me ha dado orden de que me lo lleve». «Bien», dijo el canalla. «No voy a discutir este asunto ahora, pero tengo la intención de probar mi pericia en educar a un joven. Así pues, indica a tu amo que si intenta llevárselo, tengo que llenar su lugar con el mío. No me comprometo a dejar marchar a Hareton sin discusión, pero estoy seguro de hacer venir al otro. Acuérdate de decírselo». Esto fue lo suficiente para atarnos las manos. Se lo repetí en sustancia a mi vuelta a Edgar Linton. Poco interesado al principio, no habló más de interferir. No sé si hubiera servido de algo, caso de haberlo deseado. El intruso era ahora el amo de Cumbres Borrascosas. Mantuvo firme la posesión y probó al procurador, quien a su vez le probó al señor Linton, que Earnshaw había hipotecado cada palmo de tierra que poseía a cambio de dinero para mantener su vicio del juego, y él, Heathcliff, era el acreedor. Así, Hareton, que podría ser ahora el primer caballero de la comarca, fue reducido a una completa dependencia del inveterado enemigo de su padre, y vive en su propia casa como un criado que no disfruta de la ventaja de un salario, del todo incapacitado para hacerse justicia por su desamparo y porque ignora el atropello de que ha sido víctima. Capítulo 18. Los 12 años que siguieron a aquella triste época, continuó la señora Dean, fueron los más felices de mi vida. Mis grandes inquietudes en el paso de estos años procedían de las ligeras enfermedades de la pequeña, que tuvo que sufrir como los demás niños, ricos y pobres. Por lo demás, después de los 6 primeros meses, creció como un alerce y podía andar y hablar a su manera. Antes de que los brezos florecieran por segunda vez sobre las cenizas de la señora Linton. Era la criatura más seductora que nunca un rayo de sol trajo a una casa desolada. Una verdadera belleza en cuanto al rostro, con los hermosos ojos de los Earnshaw, pero con la tez blanca, pequeñas facciones y pelo rubio y rizado de los Linton. Su carácter era altivo, pero no rudo, y atemperado por un corazón sensible y vivo hasta el extremo en sus afectos. Esta capacidad para sentir intensos cariños recordaba a su madre, pero no se parecía a ella, porque sabía ser tan suave y mansa como una paloma. Tenía una voz dulce y una expresión reflexiva. Su ira no era nunca furiosa, ni su amor nunca violento, sino profundo y tierno. Sin embargo, hay que reconocer que tenía defectos que empañaban sus buenas cualidades. Uno era la propensión a la insolencia, una aviesa voluntad que adquiere todo niño mimado, ya sea de buen o mal genio. Si por casualidad un criado la molestaba, siempre decía: «Se lo diré a papá». Y si éste la reprendía, aunque solo fuera con la mirada, se hubiera pensado que ocurría una tragedia. No creo que él le dijera nunca una palabra dura. Edgar tomó la enseñanza de la niña como cosa suya, lo que le resultaba un placer. Por fortuna, la curiosidad y una viva inteligencia hicieron de ella una buena estudiante. Aprendía deprisa y con avidez, haciendo honor a su maestro. Hasta que llegó a la edad de 13 años no había salido sola, ni una vez, más allá de los límites del parque. El señor Linton en raras ocasiones la había llevado con él algo así como 1 milla más lejos, pero él no la confiaba a nadie más. Gimmerton era una palabra sin sentido para sus oídos. La capilla, a excepción de su propia casa, era el único edificio al que se había acercado o entrado. Cumbres Borrascosas y el señor Heathcliff no existían para ella. Era una perfecta reclusa, y al parecer perfectamente contenta.
Solo algunas veces, al contemplar el paisaje desde la ventana de su cuarto, preguntaba: «Elena, ¿cuánto tiempo pasará hasta que yo pueda ir hasta la cima de esos montes? Me pregunto qué habrá al otro lado. ¿Es el mar?» «No, señorita Katy», contestaba yo. «Hay más montes, lo mismo que estos». «¿Y cómo son esas rocas doradas cuando se está debajo de ellas?», preguntó una vez. El abrupto despeñadero del roquedal de Penistone le llamaba particularmente la atención cuando el sol poniente brillaba en él, en los picos más altos, mientras que abajo toda la extensión del paisaje quedaba en la sombra. Le expliqué que eran masas de piedra desnuda, con apenas suficiente tierra en sus grietas para alimentar un árbol raquítico. «¿Y por qué brillan tanto rato después que aquí ha oscurecido?» «Porque están mucho más altos que nosotros. No podrías trepar hasta ellos. Son demasiado altos y empinados. En invierno la helada está allí siempre antes de que llegue a nosotros, y muy adelantado el verano he encontrado nieve en ese hueco negro en el lado noreste». «¿Tú has estado allí?», gritó alegre. «Entonces yo también podré ir cuando sea mayor. ¿Ha estado allí papá, Elena?» «Él te dirá», contesté rápidamente, «que no vale la pena molestarse en visitarlos. Los páramos por donde paseas con él son mucho más bonitos, y el parque de la granja es el sitio más precioso del mundo». «Pero yo ya he visto el parque y no he visto eso», murmuró para sí. «Me encantaría mirar a mi alrededor desde el borde del punto más alto. Mi caballito Minnie me llevará algún día». Al mencionar una de las criadas la cueva encantada, se le trastornó la cabeza con el deseo de llevar a cabo este proyecto, y mareaba al señor Linton con eso. Este le prometió que harían el viaje cuando fuera un poco mayor, pero Katy medía su edad por meses y... «¿Ya soy bastante mayor para ir al roquedal de Penistone?», era la constante pregunta de su boca. El camino hacia el roquedal bordeaba muy cerca de cumbres borrascosas. Edgar no tenía ánimo de pasar por allí, y la niña recibía siempre la misma respuesta: «Todavía no, cariño, todavía no». Ya dije que la señora Heathcliff vivió una docena de años después de dejar a su marido. Su familia era de constitución delicada. Tanto ella como Edgar carecían de esa fresca salud que se encuentra por lo general por estas tierras. No estoy segura de cuál fue su última enfermedad. Supongo que murieron los dos de lo mismo, de una especie de fiebre, lenta al principio, pero incurable, y que consumía la vida rápidamente hacia el final. Escribió a su hermano para informarle del posible fin de la enfermedad que estaba sufriendo desde hacía 4 meses. Le instaba a que fuera a verla si era posible, porque tenía mucho que arreglar y quería darle su último adiós y dejar a Linton seguro en sus manos. Esperaba que éste se pudiera quedar con él, como había estado con ella. Se complacía en convencerse a sí misma de que su padre no deseaba asumir la carga de su mantenimiento y educación. Mi amo no dudó ni un momento en cumplir con esta petición. Refractario como era a dejar la casa por llamadas corrientes, voló a responder a esta. Me recomendó a Catalina a mi especial vigilancia mientras estaba ausente, con órdenes reiteradas de que no paseara fuera del parque, aun en mi compañía. No le pasaba por la cabeza que fuera sola. Estuvo ausente 3 semanas. Los 2 o 3 primeros días mi niña estuvo sentada en un rincón de la biblioteca, demasiado triste para leer o para jugar. En aquel estado de tranquilidad me molestaba poco, pero a este sucedió un periodo de impaciencia e inquieto aburrimiento. Como yo estaba muy ocupada y ya era mayor para correr de acá para allá para divertirla, se me ocurrió un sistema por el que se pudiera entretener sola. Acostumbraba a mandarla a pasear por la finca, ya a pie, ya en su jaca, y cuando volvía escuchaba pacientemente sus aventuras reales o imaginarias. El verano brillaba en todo su esplendor, y le cogió gusto a estos paseos solitarios que ella a menudo convertía en ausencias desde el desayuno hasta el té.
Entonces, las tardes se pasaban contando sus fantásticas historias. Yo no temía que sobrepasara los límites del parque, porque las verjas estaban generalmente cerradas, y no pensaba que se aventurara sola a ir más allá, aunque estuvieran abiertas de par en par. Desgraciadamente mi confianza resultó infundada. Catalina me vino una mañana a las 8 y me dijo que ese día ella era un mercader árabe que iba a cruzar el desierto con su caravana y que tenía que darle abundante provisión para ella y sus animales, un caballo y 3 camellos, representados por un enorme sabueso y un par de perros de muestra. Le puse una buena cantidad de golosinas en una cesta que colgué a un lado de la silla, y montó tan alegre como un hada, protegida del sol de julio por un sombrero de ala ancha y un velo de gasa. Salió trotando con alegre risa, burlándose de mis cautos consejos para que evitara el galope y volviera a casa pronto. La desobediente niña no apareció a la hora del té. Uno de los viajeros, el sabueso, que era un perro viejo y amigo de la comodidad, volvió, pero ni a Katy, ni al caballito, ni a los 2 perros se les veía por ninguna parte. Mandé emisarios por este y aquel camino, y al fin fui yo misma a la aventura en su busca. Había un trabajador que estaba arreglando una cerca que bordeaba un plantío en los linderos de la finca. Le pregunté si había visto a Nuestra Señorita. «La vi por la mañana», replicó. «Me pidió que le cortara una vara de avellano. Saltó en su caballito por encima del seto de más allá, donde está más bajo, y se perdió de vista al galope». ¿Puede usted imaginarse lo que yo sentí al oír esta noticia? Lo primero que se me ocurrió fue que se había dirigido al roquedal de Penistone. «¿Qué será de ella?», exclamé, metiéndome por un hueco que el hombre estaba reparando, y me dirigí derecho al camino. Anduve como si fuera a ganar una apuesta, milla tras milla, hasta que una revuelta del camino me puso a la vista de las cumbres, pero a Catalina no la veía ni lejos ni cerca. El roquedal está como a 1,5 millas más allá de la casa de Heathcliff, y por lo tanto a 4 desde la granja, por lo que empecé a temer que cayera la noche y no pudiera llegar allí. ¿Y si se ha resbalado tratando de escalarlo?, pensé. ¿Y si se ha matado o roto algún hueso? Mi angustia era realmente penosa, pero sentí enseguida un gran alivio cuando vi al pasar corriendo por la granja al más fiero de los 2 perros tumbado bajo una ventana, con la cabeza hinchada y sangrándole una oreja. Abrí el pestillo y corrí a la puerta, golpeándola con vehemencia para que me abrieran. Una mujer que yo conocía y que antes vivía en Gimmerton abrió la puerta. Ella era sirvienta allí desde la muerte del señor Earnshaw. «Ah», dijo, «ha venido a buscar a la señorita. No se asuste, ella está aquí segura, pero me alegro de que no esté el amo». «¿No está en casa? ¿No es eso?», dije jadeante, del todo sin aliento, debido a la caminata y el susto. «No, él y José están fuera, y creo que no volverán en 1 hora o más. Entre y descanse un poco». Entré y vi a mi oveja descarriada sentada ante el hogar, balanceándose en una sillita que había sido de su madre cuando era niña. Su sombrero estaba colgado en la pared, y ella parecía estar como en casa, riendo y charlando muy animada con Hareton, ahora un muchacho de 18 años, grande y fuerte, que la miraba con considerable curiosidad y asombro, captando bastante poco de la fluente sucesión de observaciones y preguntas que su lengua no cesaba de pronunciar. «Muy bonito, señorita», exclamé, ocultando mi alegría bajo mi rostro enfadado. «Este será su último paseo hasta que papá vuelva. No confiaré en usted otra vez ni para cruzar el umbral. Niña mala, niña mala». «Elena», gritó alegre, dando un salto y corriendo a mi lado. «Tendré una bonita historia que contarte esta noche, pues me has encontrado. ¿Has estado aquí antes, alguna vez en tu vida?» «Póngase el sombrero y a casa inmediatamente. Estoy muy enfadada con usted, señorita Katy. Ha hecho muy mal. Es inútil hacer pucheros y llorar. No compensará el disgusto que he tenido recorriendo el campo en su busca.
Pensar que el señor Linton me encargó que no la dejara salir de casa, y usted escapándose. Eso demuestra que es usted un animalito taimado, en el que nadie confiará nunca más. ¿Qué he hecho?, sollozó, reprimiéndose al instante. Papá no me encargó nada, y no me riñe, Elena. Él nunca está enfadado como tú. Vamos, vamos, repetí. Yo le ataré las cintas. Ahora dejémonos de petulancias. ¡Qué vergüenza! 13 años y tan infantil. Esta exclamación la ocasionó el haberse ella quitado el sombrero e ido hacia la chimenea fuera de mi alcance. No, dijo la sirvienta. No sea usted dura con la niña, señora Dean. Nosotros la detuvimos. Ella quería seguir su camino, por miedo de que usted se inquietara. Hareton se ofreció a ir con ella y yo pensé que era mejor. El camino está fragoso por entre las colinas. Hareton durante la discusión estaba de pie, con las manos en los bolsillos, demasiado azorado para hablar, aunque parecía que no le había gustado mi intrusión. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar?, continué, desoyendo la interferencia de la mujer. Dentro de 10 minutos será de noche. ¿Dónde está el caballo? ¿Dónde está Fénix? La dejaré aquí si no se da prisa. Elija. El caballo está en el patio, replicó, y Fénix está encerrado allí. Le han mordido y también a Charlie. Iba a contártelo todo, pero estás de mal genio y no mereces oírlo. Cogí el sombrero y me acerqué para volvérselo a poner, pero dándose ella cuenta que las personas de la casa se ponían de su parte, empezó a saltar por la estancia, y al perseguirla yo corría como un ratón por encima, debajo y detrás de los muebles, resultando mi persecución ridícula. Hareton y la mujer se reían, y ella se les unió, aumentando aún más su impertinencia hasta que yo grité indignada. Bien, señorita Cathy, si usted supiera de quién es esta casa, estaría muy contenta de marcharse. Es de tu padre, ¿no es verdad?, dijo volviéndose a Hareton. No, replicó bajando la vista y sonrojándose tímidamente. Él no pudo mantener la mirada fija de ella, aunque eran sus mismos ojos. ¿De quién, pues? ¿De tu amo?, preguntó Catalina. Enrojeció Hareton aún más. Con sentimiento distinto murmuró un juramento y se apartó. ¿Quién es su amo?, continuó la pesada chiquilla dirigiéndose a mí. Él hablaba de nuestra casa y de nuestra familia. Creí que era el hijo del dueño. Nunca me llamó señorita. Debiera haberlo hecho, ¿no es verdad?, si es criado. Hareton se ensombreció como una nube de tormenta a estas infantiles palabras. Sacudí en silencio a la preguntona niña y al fin conseguí prepararla para la partida. Ahora tráeme mi caballo, dijo dirigiéndose a su desconocido pariente, como lo hubiera hecho a un chico de la cuadra de la granja. Y puedes venir conmigo. Quiero ver en qué sitio de la ciénaga aparece el cazador de trasgos y saber más de las hadas de las que me has hablado. Pero date prisa, ¿qué pasa? Tráeme el caballo, te digo. Así te vea condenada antes que ser tu criado, gruñó el muchacho. ¿Me veas qué?, preguntó Catalina, sorprendida. Condenada, bruja impertinente. Bien, señorita Catalina, ya ve usted que ha caído en buena compañía. Bonitas palabras para dirigirlas a una joven. Por favor, no empiece a discutir con él. Ea, recojamos a Minnie nosotras mismas y vámonos. Pero Elena, gritó, mirando fijamente y paralizada de estupor. ¿Cómo se atreve a hablarme así? ¿No se le tiene que mandar que haga lo que le pido? Eres un bellaco. Le contaré a papá lo que me has dicho. Sí, ya verás. A Hareton no pareció que le importara mucho esta amenaza, pero a ella le brotaron de sus ojos lágrimas de indignación. «Tráigame el caballo», exclamó volviéndose a la mujer, «y ponga a mi perro en libertad ahora mismo». «Más despacio, señorita», repitió la mujer. «Usted no perderá nada siendo cortés, porque ese Hareton no es hijo del amo, es su primo, y yo no he sido nunca contratada para servirla a usted».
¿Él? ¿Mi primo?, dijo Catalina con risa despectiva. Sí, por supuesto, respondió su contrincante. Oh, Elena, no les dejes decir estas cosas, continuó muy turbada. Papá ha ido a buscar a mi primo a Londres. Mi primo es hijo de un caballero. Se detuvo y rompió a llorar, disgustada por la simple idea del parentesco con aquel patán. Calle, calle, murmuré. Se pueden tener muchos primos y de toda clase, sin que sea nada malo, solo que no es necesario buscar su compañía si ellos son desagradables o maleducados. Él no es mi primo, Elena, continuó aumentando más su pena después de reflexionar y echándose en mis brazos como para refugiarse de esta idea. Yo estaba muy enfadada con ella y con la sirvienta por sus mutuas revelaciones. No me cabía duda de que la próxima llegada de Linton, comunicada por la primera, se transmitiría al señor Heathcliff, y me sentía igualmente segura de que el primer pensamiento de Catalina, a la vuelta de su padre, sería buscar una explicación a lo dicho por la última respecto a su malcriado pariente. Hareton, repuesto de su disgusto por haber sido tomado por criado, parecía conmoverse ante la aflicción de la niña. Trajo el caballito a la puerta y, para ganársela, fue a buscar a la perrera un bonito cachorro de busca patituerto, y poniéndoselo en la mano, le pidió que se callara, porque no lo había hecho con mala intención. Hizo ella una pausa en sus lamentos, le echó una mirada de horror y de miedo, y volvió a llorar de nuevo. Apenas me pude contener de sonreír ante esta antipatía hacia el pobre chico, que era un joven bien formado, atlético, bien parecido en cuanto a sus facciones, fuerte y saludable, pero vestido con ropas propias para sus ocupaciones cotidianas, trabajar en la granja o merodear por los páramos detrás de los conejos y otras piezas de caza. Sin embargo, pensaba que se podía detectar en su fisonomía un espíritu poseedor de mejores cualidades que las que su padre había poseído. Buenas semillas, seguro, perdidas en una maraña de malas hierbas, cuya fertilidad ahogaba con creces su descuidado cultivo. Sin embargo, había evidencia de la riqueza del suelo, que podía producir abundantes cosechas en circunstancias más favorables. El señor Heathcliff, yo creo, físicamente no le maltrataba, gracias a su carácter osado, que no facilitaba tal clase de opresión. No tenía nada de esa tímida susceptibilidad que hubiera dado gusto maltratar, según el criterio de Heathcliff. Parecía que éste había dirigido su malevolencia a embrutecerle. No le enseñó nunca a leer y escribir. Nunca se le reprendía por ninguna mala costumbre que no molestara a su guardián. Nunca le guió para dar un solo paso hacia la virtud, ni le previno por un solo precepto contra el vicio. Y por lo que yo supe, José contribuyó mucho a este deterioro por su torpe parcialidad, que le instaba a adularle y mimarle, porque era un chico y por lo tanto el cabeza de la vieja familia. Y de la misma manera que él tuvo la costumbre de acusar a Catalina Earnshaw y a Heathcliff cuando eran niños y acabar con la paciencia del amo llevándole a buscar consuelo en la bebida, lo que él llamaba procedimiento vergonzoso. Así, ahora echaba toda la carga de las faltas de Hareton sobre los hombros del usurpador de su propiedad. Si el chico juraba, no le corregía, ni por muy culpable que fuera su conducta. Le daba a José satisfacción aparentemente verle llegar a los peores extremos. Él admitía que estaba degradado, que su alma estaba abandonada a la perdición, pero entonces reflexionaba que era Heathcliff el que tenía que responder. La sangre de Hareton sería requerida de su mano. Este pensamiento le producía un inmenso consuelo. José había infundido en él el orgullo de su nombre y su linaje, y si se hubiera atrevido, hubiera alimentado el odio entre él y el actual propietario de las Cumbres, pero el miedo al amo llegaba a ser una superstición, y así confinaba sus sentimientos hacia él en masculladas sugerencias e íntimas amenazas.
No pretendo conocer íntimamente el modo de vida cotidiano por aquellos días en Cumbres Borrascosas. Yo solo hablo de oídas, porque ver poco vi. La gente del pueblo afirmaba que el señor Heathcliff era tacaño y un amo duro y cruel para sus arrendatarios, pero que la casa por dentro había recuperado su antiguo aspecto de comodidad bajo el gobierno de una mujer, y que las escenas turbulentas que eran normales en tiempo de Hindley no se representaban ahora dentro de aquellas paredes. El amo era demasiado triste para buscar compañía con cualquier persona, buena o mala, y todavía lo es. Pero esto no es adelantar en mi historia. La señorita Catalina rechazó la ofrenda de paz del cachorro y pidió sus perros Charlie y Fénix. Vinieron cojeando y cabizbajos. Partimos para casa tristemente, la una y la otra de mal humor. No pude sacarle a mi señorita cómo había pasado el día, excepto que, como suponía, el objetivo de su peregrinación era el roquedal de Penistone, y que llegó sin aventura alguna a la verja de la granja cuando casualmente Hareton salía, acompañado de algunos seguidores caninos que atacaron al séquito de ella. Libraron una bonita batalla antes de que sus amos consiguieran separarlos. Esto sirvió de presentación. Catalina le dijo a Hareton quién era y a dónde iba, y le pidió que le mostrara el camino, y al fin le persuadió que le acompañara. Le descubrió él los misterios de la cueva de las hadas y de otros 20 extraños lugares, pero caída yo en desgracia, no me vi favorecida con la descripción de todas las cosas interesantes que había visto. Pude colegir, sin embargo, que su guía había sido de su agrado hasta que ella hirió sus sentimientos, dirigiéndose a él como criado, y el ama de llaves de Heathcliff la lastimó diciendo que era primo suyo. Entonces, el lenguaje que él había usado roía el corazón de la niña, ella que siempre era amor, cariño, reina, ángel en la granja, ser insultada tan groseramente por un extraño. No lo entendía, y me costó mucho trabajo sacarle la promesa de que no expondría la ofensa ante su padre. Le expliqué que éste rechazaba a la totalidad a los habitantes de las cumbres, y lamentaría mucho saber que ella había estado allí, e insistí sobre todo en el hecho de que si ella descubría mi negligencia en el cumplimiento de sus órdenes, acaso se enfadaría tanto que tendría que dejar la casa. Y como Katy no podía soportar esta perspectiva, comprometió su palabra y la mantuvo. Después de todo, era una niña encantadora. Capítulo 19. Una carta con ribetes negros anunció la llegada de mi amo. Isabela había muerto, y él escribía para que preparara el luto de su hija y dispusiera una habitación y todo lo necesario para su joven sobrino. Catalina saltaba loca de alegría ante la idea de recibir a su padre de vuelta y se entregó a los más optimistas pronósticos acerca de las innumerables excelencias de su verdadero primo. Llegó la tarde de su esperado regreso. Desde temprano por la mañana había estado ocupada ordenando sus pequeñas cosas y luego, vestida con su nuevo traje negro, a la pobre niña la muerte de su tía le impresionaba con bien poco dolor. Me obligó por su constante insistencia a ir andando al límite de la finca para encontrarles. Linton tiene exactamente 6 meses menos que yo, parloteaba mientras andábamos tranquilamente por los altibajos de césped musgoso y a la sombra de los árboles. Qué delicia será tenerle como compañero de juego. La tía Isabela mandó a papá un precioso rizo de su pelo. Era más claro que el mío, más rubio pero igualmente fino. Lo guardo cuidadosamente en una cajita de cristal, y a menudo he pensado que sería muy bonito ver a su dueño. Qué feliz soy, y papá, querido papá, vamos, Elena, corramos, corramos. Ella corría y volvía y corría otra vez, muchas veces antes de que mis mesurados pasos llegaran a la verja. Entonces se sentó en el borde de hierba junto al camino, intentó esperar con paciencia, pero era imposible, no podía estarse quieta ni un momento.
—¿Cuánto tardan? —exclamó. —Veo un poco de polvo en el camino. Ya vienen, ¿no? ¿Cuándo estarán aquí? ¿No podríamos irnos un poco más lejos? Media milla, Elena. Solo media milla. Di que sí. A ese grupo de abedules a la vuelta. Me negué rotundamente, y al fin su espera llegó a término. El coche de los viajeros estaba a la vista. Katy empezó a chillar y a extender los brazos. Tan pronto vio la cara de su padre mirando por la ventanilla. Él bajó casi tan impaciente como ella, y pasó un buen rato antes de que fijaran su atención en nadie excepto en ellos mismos. Mientras se intercambiaban cariños, miré dentro del coche para ver a Linton. Estaba dormido en un rincón, envuelto en un buen abrigo forrado de piel, como si hubiera sido invierno. Era un chico pálido, delicado, afeminado, que se podía tomar por un hermano menor de mi amo, tan grande era su parecido, pero había una enfermiza displicencia en su aspecto que Edgar Linton nunca tuvo. Este me vio que miraba, y después de estrecharme la mano, me aconsejó que cerrara la portezuela y que no le molestara, porque el viaje le había cansado mucho. Katy tenía ganas de echarle un vistazo, pero su padre le dijo que se viniera, y anduvieron juntos por el parque, mientras yo me adelanté para prevenir a los criados. Ahora, querida, dijo el señor Linton dirigiéndose a su hija cuando se pararon en las escaleras de la puerta principal. Tu primo no es tan fuerte ni tan alegre como tú, y ha perdido a su madre. Recuerda, hace muy poco tiempo. Por lo tanto, no esperes que juegue y corra por ahí contigo enseguida. Déjale tranquilo esta noche por lo menos, ¿quieres? Sí, papá. Pero yo quiero verle, y no se ha asomado ni una sola vez. El coche se paró. Al durmiente ya despierto, su tío lo levantó y lo puso en el suelo. Esta es tu prima Katy, Linton, dijo juntando sus manitas. Ella ya te quiere mucho y cuidado con entristecerla esta noche llorando. Trata de estar alegre ahora. El viaje se ha terminado y tú no tienes nada que hacer más que descansar y divertirte como te plazca. Pues déjame irme a la cama, continuó el niño, esquivando el saludo de Katy y llevándose las manos a los ojos como para quitarse unas lágrimas incipientes. Vamos, a ser bueno, murmuré guiándole hacia adentro. Va usted a hacerla llorar. También vea qué triste está ella. Yo no sé si era por él, pero su prima puso una cara tan triste como la suya y volvió con su padre. Los tres entraron en la biblioteca donde el té estaba preparado. Le quité la gorra y el abrigo a Linton y le senté en una silla junto a la mesa, pero apenas se sentó empezó a llorar otra vez. Mi amo le preguntó qué le pasaba. No puedo estar sentado en una silla, sollozó el muchacho. Vete al sofá, pues, y Elena te llevará un poco de té, le contestó su tío con paciencia. Estoy segura de que éste había sido sometido a dura prueba durante el viaje por su irritable y enfermizo sobrino. Linton se arrastró lentamente y se tendió. Katy cogió un escabel y su taza y se puso a su lado. Al principio estaba silenciosa, pero esto no podía durar mucho rato. Había resuelto mimar a su primito y tenía que conseguirlo. Empezó a acariciarle los rizos, besarle en la mejilla y ofrecerle té en su platillo como a un niño pequeño. Esto le gustó, porque no era mucho más que eso. Se secó los ojos y una leve sonrisa iluminó su cara. «Esto le sentará bien», me dijo el amo después de observarles un minuto. «Muy bien, si podemos tenerle con nosotros, Elena. La compañía de otro niño de su edad infundirá en él nuevo espíritu muy pronto, y con el deseo de ser fuerte lo conseguirá». Sí, si podemos tenerle, musité para mí, y dolorosos recelos me asaltaron de que había pocas esperanzas de tal cosa, y entonces me imaginé cómo viviría este niño enclenque en cumbres borrascosas, entre su padre y Hareton, qué compañeros de juegos y qué maestros iba a tener.
Nuestras dudas se disiparon antes de lo que esperábamos. Acababa yo de llevar a los niños arriba, después de terminado el té y visto a Linton dormido, porque él no me dejó que me marchara antes. Había bajado, estaba de pie junto a la mesa del vestíbulo, encendiendo una vela para el dormitorio del señor Linton, cuando una criada salió de la cocina y me informó que José, el criado del señor Heathcliff, estaba en la puerta y quería hablar con el amo. Le preguntaré qué quiere primero, dije, considerablemente alterada. No es una hora muy a propósito para molestar a la gente, en el momento en que acaban de llegar de un largo viaje. No creo que el señor pueda verle. José cruzó la cocina mientras yo pronunciaba estas palabras y se presentó en el vestíbulo. Iba vestido con sus ropas de domingo, con la cara de lo más avinagrada y santurrona, y sujetando el sombrero con una mano y con la otra el bastón, procedió a limpiarse los zapatos en la alfombrilla. «Buenas noches, José», dije fríamente. «¿Qué te trae aquí esta noche?» «Es con el señor Linton con quien quiero hablar», contestó, apartándome con desdén. «El señor Linton se está acostando. A no ser que tengas algo muy especial que decirle, estoy segura de que ahora no te escuchará. Será mejor que te sientes y me confíes tu mensaje a mí». «¿Cuál es su habitación?», continuó el hombre, pasando revista a la hilera de puertas cerradas. Me di cuenta de que estaba decidido a rechazar mi mediación. Subí, pues, de muy mala gana a la biblioteca y anuncié la inoportuna visita, aconsejándole que debiéramos despedirla hasta el día siguiente. El señor Linton no tuvo tiempo de darme la orden de hacerlo, porque él subió pisándome los talones y metiéndose en la habitación. Se plantó en el otro extremo de la mesa, con ambos puños cerrados sobre su garrote, y empezó en voz alta como anticipándose a una negativa. «Heathcliff me ha mandado a buscar a su niño, y no me puedo volver sin él». Edgar Linton guardó silencio un minuto. Una expresión de profundo dolor veló su rostro. Del niño hubiera tenido lástima, pero recordando las esperanzas y temores de Isabela y los angustiosos deseos para su hijo y sus recomendaciones de que lo tomara a su cargo, le dolía amargamente la perspectiva de tenerlo que ceder, y buscaba en su corazón cómo evitarlo. No encontró ningún recurso. La mera exposición del deseo de retenerle hubiera hecho la reclamación más perentoria. No había más remedio que entregarlo, pero ahora no le iba a despertar de su sueño. «Dígale al señor Heathcliff», respondió con calma, «que su hijo irá a Cumbres Borrascosas mañana, que ahora está durmiendo y demasiado cansado para esa distancia. ¿Puede usted decirle también que la madre de Linton deseaba que él se quedara a mi cargo, y que en la actualidad su salud es muy precaria?» «No», dijo José, dando un golpe con el bastón y asumiendo un aire autoritario. «No, eso no quiere decir nada. A Heathcliff no le importa la madre, ni usted tampoco, pero quiere tener a su chico, y tengo que llevármelo ahora. Ya lo sabe usted». «Esta noche no», contestó Linton con resolución. «Váyase abajo inmediatamente y repita a su amo lo que le he dicho. Elena, acompáñele fuera». Y cogiendo al indignado viejo por un brazo, se liberó de él y cerró la puerta. «Muy bien», gritó José mientras se retiraba con lentitud. «Mañana vendrá él mismo, y échele si se atreve». Ok, chicos, chicas, hasta aquí los capítulos de hoy. Si disfrutaron de la lectura, los invito a dejar un like y suscribirse al canal. Bueno, pues han pasado algunas semanas desde la muerte de Catalina, y Heathcliff ha seguido en su duelo, enojado con todos, pero también por momentos abstraído en su mente. Cualquier contrariedad podía hacer que explotara, y eso fue lo que pasó en Cumbres con Hindley e Isabela. De esto nos enteramos a través de Isabela, que llega algo maltrecha a la granja de los tordos. Le cuenta a Nelly lo que sucedió en las Cumbres.
la pasajera alianza con Hindley y la lucha que se libró entre él y Heathcliff. Dentro de su discurso notamos que Isabella últimamente había cambiado un poco. Su instinto de supervivencia había mejorado y se había hecho más fría ante situaciones crueles que no la afectaban directamente. Eso le ayudaba a caminar más segura por cumbres y también la movió a huir finalmente de su cárcel. Esa misma frialdad mezclada con el odio que tenía hacia Heathcliff lo hizo atacarlo antes de irse. Ella dice: en su caso yo me sentí gratificada y por muy innoble que parezca ofender a un enemigo caído, no pude desperdiciar la ocasión de clavarle un dardo. Su debilidad me proporcionaba una ocasión única de saborear el placer de devolverle mal por mal. Había ganado cierta confianza en sí misma y se había ganado ya su lugar en Cumbres, al menos por haber sobrevivido ahí un tiempo. Eso fue lo que hizo permitirse regresarle un poco de dolor sufrido a Heathcliff, pero este no se quedó pasivo ante la situación. A Isabella le lanzó un cuchillo y con Hindley empezó a luchar. Eso fue lo último que vio Isabella al salir de Cumbres. Al fin huyó y Heathcliff no fue tras ella, aun cuando descubrió dónde vivía y que tenía un hijo. Por otro lado, la comunicación entre ella y Edgar se reanudó. Se podría decir que las cosas al fin se tranquilizaron, y así estuvieron por varios años. Ante la muerte de Hindley, que más bien fue un asesinato, las Cumbres entraron en un periodo de relativa paz, al igual que la granja de los tordos. Aunque al principio Edgar estaba muy decaído para criar a su hija, después se hicieron muy cercanos, y el amor a Katy iba creciendo cada vez más. Lo único que podía reprochar la señora Dean en esos años era que se mimaba mucho a su pequeña ama, pero incluso ella misma prodigaba esos mimos. Mientras tanto, en Cumbres, Heathcliff había tomado posesión de la casa y los terrenos. José le reprochaba en privado algunas cosas, pero el miedo que le tenía le impedía emitir juicios de valor hacia él como si lo hacía con los demás. Hareton quedó huérfano, desamparado, sin enterarse muy bien de todo lo que pudo haber sido suyo, pero que su padre perdió. Heathcliff mismo se encargó de que Hareton no solo no se diera cuenta de su situación, sino que no le dio herramientas para desarrollarse. Ningún tipo de educación o consejos le fueron brindados. Lo mantuvo bruto y primitivo, quizás a manera de venganza por lo que hicieron con él. Recordemos que hubo un tiempo en el que Hindley tuvo el control de la casa y Heathcliff no se había reinventado aún. En esa época, Hindley hacía lo posible para evitar que su hermanastro tuviera cualquier oportunidad de mejorar como persona. Lo rebajaba a nivel de criado y lo maltrataba para mantenerlo dominado. Algunas cosas cambian en sus estilos, pero la intención es similar ahora con Hareton. Hay una frase que dice Heathcliff a Hareton que me parece vale la pena citar, y dice: «Ahora, querido niño, eres mío, y veremos si un árbol crece tan torcido como otro cuando lo dobla el mismo viento». Ante esta frase, Hareton se alegró, quizás centrándose en que ahora es como hijo de Heathcliff y no de Hindley, ya que su padre en realidad lo maltrataba mucho. Pero también le está diciendo, a mi parecer, dos cosas. Creo que podemos interpretar de dos maneras esta frase. Heathcliff podría referirse a que se pregunta si, dándole los mismos tratos que le daba a Hindley, él acabaría igual, o que probablemente quiere recrear su propia historia en Hareton, es decir, formar a alguien que adopte su mismo destino, su misma actitud, su misma posición frente a los demás. Y bueno, así es como Hareton se queda sin nada, a merced de este sociópata. Pasan los 12 años relativamente tranquilos. Hay una nueva criada en Cumbres, Katy ha crecido en la granja, Edgar se ha repuesto de su pérdida en cierta medida, la relación entre él y su hermana se ha reparado parcialmente, y de hecho ésta le pide que la visite, ya que presiente el final de su vida muy pronto.
Quiere arreglar algunas cosas y aparte encargarle a Linton, su hijo. Mientras Edgar sale hacia Londres a ver a Isabella, Katy, deseosa desde hacía tiempo de conocer mejor el mundo exterior, emprende una aventura con sus 3 compañeros, un grupo peculiar de perros. La señora Dean se confía y termina desobedeciendo las órdenes de su amo. No solo Katy fue más allá de los límites marcados, sino que fue a parar a Cumbres Borrascosas, donde se entera de que tiene un primo que por cierto le parece detestable por su aspecto y su actitud. Aparentemente la señora Dean logra convencerla de que no tiene que decir nada al respecto a su padre, pero veremos si Katy logra guardar ese secreto. Probablemente su curiosidad o alguna molestia la haga soltar la sopa. Ya lo iremos viendo. En fin, Katy tiene su aventura, conoce a sus parientes. Sin saberlo, termina sentada en la sillita que su madre ocupaba de pequeña. Pareciera que era su destino tener ese encuentro, ese hambre de nuevas experiencias, de ver nuevos lugares y vivir muchas aventuras la llevó a una que apenas empieza. Mientras tanto, su padre viene de regreso junto a su otro primo, Linton, quien es un niño muy enfermizo y por el momento triste y cansado por la reciente pérdida de su madre. Aunque al principio no hubo gran química entre él y Katy, luego ella se acerca a él y se vislumbra una bonita amistad entre los dos. Sin embargo, esta posibilidad no dura mucho, ya que por la noche llega José y pide que le den al hijo del señor Heathcliff. Por el momento, Edgar Linton, no puede poner ninguna protesta a eso. Lo único que pudo hacer es hacer esperar a José al día siguiente, pues el chico ya estaba durmiendo. Provoca algo de ansiedad el pensar qué será de ese chico enfermizo en un lugar tan salvaje como Cumbres Borrascosas, cómo lo tratará su padre, qué reacción tendrá Hareton, que se considera una especie de hijo para Heathcliff. Probablemente obtenga algo de protección de parte de la criada, pero si de verdad se lo llevan, lo más probable es que no aguante mucho ahí, aunque quién sabe, a veces cuando nos ponemos en situaciones difíciles nos terminamos fortaleciendo. Quién sabe si este chico podrá hacerlo. Bueno, mis queridos suscriptores y suscriptoras, hasta acá el video de hoy. Disculpen si hoy no hice mucho análisis de la lectura. Lo que pasa es que estoy algo desanimado porque YouTube me desmonetizó todos mis videos, porque considera que no hay suficiente trabajo de mi cosecha en este proyecto. No consideran como algo propio las voces que le doy a los personajes y los análisis después de cada lectura. Al parecer conciben este proyecto como un audiolibro leído por una voz artificial, como los hay a montones en esta plataforma. Por el momento no se preocupen, seguiré subiendo este libro hasta concluirlo y trataré de arreglar esta situación, ya que, aunque hago esto por gusto, también es una entrada a mi economía, y si no puedo seguir disfrutando de esta especie de empleo, pues tendré que buscar otro trabajo que disfrutar. Los mantengo al tanto, y bueno, saben que para mí siempre es un placer leerles. Nos vemos.